Bien, entonces, ¿se entiende todo esto? Entonces, la construcción del relato hace que, justamente, cuando nosotros lo estamos construyendo a este relato, se tomen algunos datos y otros se descartan. ¿Se entiende esto? Ejemplo. Hay que reconocerle algo a Donald Trump. Económicamente hablando, a Estados Unidos durante su presidencia le fue muy bien. Económicamente hablando. El desempleo cayó a niveles como nunca se había visto antes, o sea, por lo menos en muchísimos años. El salario se mantuvo, no digo que fue riqueza, pero se mantuvo, etcétera, etcétera. Bueno, la agarró la pandemia también, el último tiempo. También hay que mencionarlo. La pandemia no golpeó a Estados Unidos, la pandemia golpeó el planeta entero. No hay no hay país en el planeta que no esté complicado económicamente debido a la pandemia. Pero sacando eso, le fue bastante bien. Ahora, en otros aspectos, le fue increíblemente mal durante la presidencia de Donald Trump. Ejemplo, la toma del Capitolio, es decir, la toma del Congreso de los Estados Unidos por un grupo armado. Eso fue lo último que pasó. Y que no fue un tema menor. Murieron personas ahí. Pero aparte no es que, bueno, entraron, rompieron ventanas, qué sé yo. No, es un hecho terrible. Como eso, hubo muchísimos otros actos más que como presidente nunca los condenó formalmente. Nunca dijo, esto está mal. Y vos como presidente tenés que hacerlo. ¿Se entiende? Entonces, sí, Donald Trump tuvo cosas positivas en una y terriblemente negativas en otra. Entonces, ¿cómo construimos el relato o cómo construimos los hechos del pasado? Bueno, ahí está el tema. ¿Dónde estás parado vos? Si sos anti-Trump, vas a mencionar solamente este. Si sos pro-Trump, vas a mencionar este otro. Va a ser muy difícil encontrar una persona que te mencione las dos cosas a la vez. ¿Y eso cómo se llamaría? Porque no entendí. Posverdad. ¿Eso sería eso? ¿Sí? A eso quería preguntar, ¿no? El problema es cuando vos... A ver, yo entiendo que vos seas de Boca y defiendas a muerte que seas de Boca, o vos sos de River y defiendas a muerte que seas de River. Yo lo entiendo eso. Porque estamos hablando de un juego. Entonces nos podemos dar el lujo, podemos permitirnos actuar de esa forma. Si vos te fuiste a la B, no te fuiste a la B, qué sé yo, o si Boca también estuvo en la B o no estuvo en la B hace 150.000 años atrás, lo que vos quieras. Yo te lo permito y te lo entiendo eso. Porque es un juego en última instancia. Pero la política no. La política es completamente otra cosa. Que la política lleve a la pasión es un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque la política define la vida de todas las personas de un país. Y si sos un país como Estados Unidos, define la vida de personas que ni siquiera viven en ese país. Porque que haya un golpe de Estado en Myanmar, un país que ni siquiera ustedes saben dónde existe, bueno, eso es yo. Pobre la gente de Myanmar. Pero tu vida sigue siendo exactamente igual. Ahora, que se produzca un hecho terrible, económicamente terrible, en los Estados Unidos, te va a golpear durísimo a vos. Y ya te lo expliqué en quinto esto, con la crisis del 30. Ahí Jenny no mueve la cabecita diciendo sí. Vos no sé, pero yo lo expliqué. ¿Está? Bien, entonces, hay países y países donde nosotros podemos mencionar esto. El relato o la construcción de este relato es algo que viene marcando la democracia en los últimos años.
Y también guarda, y acá ya nos vamos a meter bien en el tema nuestro, del primer trabajo práctico, la democracia estuvo determinada en países como la Argentina por los golpes de Estado. Y ahora vamos a empezar a ver qué son los golpes de Estado puntualmente. Y obviamente que quienes llevaron adelante los golpes de Estado armaron un relato. ¿Cuba? ¿El año pasado? No. No, Cuba, no. No sé puntualmente a qué te referís. No, el año pasado. No era eso. El año pasado lo que nosotros vimos fue la Revolución Cubana. Pero la Revolución Cubana la lideró Fidel Castro, que no era presidente de Cuba. No, pero el presidente, no es que le ha dicho golpe de Estado, que es un golpe militar. No, el Batista era un dictador que estaba ahí antes de que llegara la revolución, ¿no? Exactamente. Y él había sacado al presidente y dijo, nos metemos nosotros en el poder. Fue como así para acá en Argentina, ¿no? Hay más así. Acá en Argentina, perdón. Acá en Argentina no hay ejemplos de autogolpes. Sí hay ejemplos en otras partes del mundo de autogolpes. En Perú hubo una situación de autogolpe. No sé si es en El Salvador o Nicaragua, donde hay un presidente muy joven. Ahora se me confunde por ahí. Donde el año pasado generó una situación presidente. Que hace poquito estuvo con Luisito Comunica, inclusive. Luisito Comunica le hizo una entrevista. Honduras, me parece. ¿Eh? Honduras. Yo por Luisito creo que era de Honduras. Bueno, por ahí. Maduro también. Maduro también muchas veces ha hecho. Lo que pasa que, a ver, guarda con eso. En realidad, esos son casos de presidentes que atentan contra la democracia. Se podría decir que es un autogolpe. Porque no se lo sacan propiamente del hecho del poder, pero van cortando herramientas o instituciones de la democracia. ¿Ahí se dice hasta acá? Cuando nosotros hablamos claramente de un golpe de Estado, estamos hablando cuando se toma el poder normalmente por la fuerza, pero nosotros tenemos casos de que no hubo violencia, se toma el poder de forma ilegal. ¿Y con golpe cívico-militar? Claro, normalmente nosotros estamos acostumbrados a que estos golpes de Estado sean militares los que vienen a tomar el poder. Eso es lo clásico. Pero también tenemos nosotros ejemplos de golpes cívico-militares, como por ejemplo el golpe de 1955 o el golpe de 1930, que fueron golpes promovidos tanto por las Fuerzas Armadas como por partidos políticos, la Iglesia, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos ejemplos de todo tipo, pero también hay otros ejemplos donde hubo golpes de estados civiles. Es decir, que han sido fuerzas políticas quienes sacaron a la autoridad elegida de forma democrática, la sacaron de forma ilegal. No, un régimen civil. Sí. Bolivia no fue hace poco. Sí, Bolivia es un caso. ¿Y en Chile qué onda? No, Chile fue un caso, bien, cívico-militar, estamos hablando del año 1973. Lo que fue hace poco de intentar, o sea, No. la gente salió con la premisa de sacar a Piñera. No, en el caso de, hola, ¿qué tal? Sí. Daniel, Sí. la señora docente que yo reemplazo me dijo que si usted no le puede mandar la planilla por correo de los alumnos que aprobaron eso. Bueno. ¿Sí? No sé si tiene el correo, no le mando un mensaje a la universidad. No sé quién es la auxiliar, te voy a ser sincero. Sonia. Ah, sigue siendo Sonia. Sí. Listo, gracias. De nada. El tema es el siguiente. En esos casos,
Perdón, estamos hablando del de Chile. Sí. En el caso de Chile, Chile fue un golpe cívico-militar y fue increíblemente violento. Es decir, en el caso de Chile, por ejemplo, cuando el presidente Allende lo sacaron del poder, literalmente lo fusilaron dentro de su despacho. O sea, se defendió, se atrincheró en el despacho y los militares chilenos llegaron hasta lo que es la Casa Rosada, pero de versión Chile, lo que es la Casa, sí, la Casa de la Moneda. La Casa Madera. Ok. La Casa La Casa de la Moneda, y Allende se atrincheró en su despacho y se defendió a los tiros. O sea, más violento que eso no sé qué mencionarte ya. ¿Era esa tipo donde te cruzaba un militar, te fusilaban? No, tampoco tan así, pero sí es cierto que la dictadura militar en Chile fue increíblemente violenta, produjo una enorme cantidad de desaparecidos, una enorme cantidad. O sea, que los desaparecidos de Argentina, bueno, No, sí. Mirá, yo no sé, discúlpame, no sé el número oficial por parte del gobierno militar chileno, pero se habla de 110.000, 120.000 desaparecidos chilenos. Fue increíblemente violento allá en Chile. Igual para mí no es una cuestión de competencia. Te repito, no es una cuestión que si ganaron porque se llevaron más desaparecidos. No lo veo de ese lado. Para que vos te des una idea, la dictadura brasileña se habla que hubo 500 desaparecidos en todo Brasil. A mí me parece terrible también eso. Porque de lo que nosotros estamos hablando acá es justamente del terrorismo de Estado. Ese es el concepto que yo quiero rescatar acá. Cuando el Estado se transforma en eso de lo que se supone que te tiene que defender. Es decir, ¿para qué está el Estado? Para protegernos a nosotros, no para transformarse en un elemento que nos persiga por cuestiones ideológicas. El Estado te tiene que garantizar tu libertad a la libre expresión, a la libertad de pensamiento. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien, entonces no se tiene que transformar en eso de lo que se supone que te tiene que defender. Y ahí es donde nosotros estamos, justamente, en un terreno donde el golpe de Estado, que puede ser en algunos casos, violento siempre es. Siempre existe esta idea de violencia. Puede ser violencia física o violencia psicológica. En el caso del golpe de Estado de 1976, acá en la Argentina, que hicimos la cartelera que está ahí, con los chicos de séptimo, fue una violencia psicológica. Me voy a decir, ¿cómo violencia psicológica? Y si te viene el ejército, te empiezan a bajar los muchachos de verde, bajan con unas armas que son gigantes, armas de guerra, ¿tá? Vienen con los tanques, vienen con... Y vos no te vas a sentir, digamos, alegre como si fuera un día de campo. Y sí, la verdad. La verdad que te va a poner bastante nervioso. Bueno, eso se llama violencia psicológica. Llamalo como lo que es. ¿Está? Y si bien es cierto, no dispararon ni un solo tiro, pero eso no quiere decir que no hayan intimidado a la gente, no hayan generado te violenta ese tipo de cosas. Y no entraron pidiendo perdón, permiso, disculpen que moleste, pero venimos a tomar el poder. No, entraron bien violentos, con una violencia verbal, con una violencia de gestos, típico de aquella época. ¿Se entiende? Y no podés pedir otra cosa. A ver, no podés pedir otra cosa, a lo que me refiero, no podés esperar otra cosa. Decir que no se agravó, que no entraron literalmente los tiros. Pero bueno, sigue siendo lo que es. Y en el caso del golpe de Estado de Chile, fue increíblemente violento. Y hay imágenes de cómo bombardeaban la Casa de la Moneda. A bombazo limpio. ¿Qué causa gracia? Que es lo que no entiendo. ¿Es risa nerviosa? ¿Cómo es la historia?
Bien. Una de las cosas que tiene que, justamente, el golpe de Estado, que es una toma ilegal del poder, acá es donde justamente se rompe el Estado de Derecho. Y este es un concepto que nosotros tenemos que recordar. Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es fácil de explicar el Estado de Derecho, porque es lo que nosotros vivimos todos los días. ¿Cómo? No hay que tener muchos derechos. Tenés derecho, que es distinto. Yo creo que uno de los primeros derechos sería la opinión del ciudadano. ¿Y con eso tenemos democracia? No, el primer derecho que vos tenés es el derecho a la vida. Si no vivís, Porque si no estás vivo, es irrelevante que vos puedas opinar. Pero no creo que te vayan a matar. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cómo que no te van a matar? Vamos de vuelta. ¿Qué fue la cartelera de Carmen entonces? No creo que vaya a comprar pan al choque y te tiraron 2 kilos. ¿Cómo que sabe cómo es eso? ¿Qué pasa en Buenos Aires? ¿Y si te van a robar, son dos? Bueno, En Buenos Aires, ¿qué está pasando? Está pasando eso. No puedes salir a la calle porque vienen a robarte y te meten un tiro porque no hay que dar a cerrar la cochera. aunque se Bueno. merece, Tampoco seamos tan dramática, Coronel, tampoco es tan así. Está bien, no seamos tan absolutos, a eso me refiero. Es cierto, esas cosas pasan en Buenos Aires, pero eso no es terrorismo de Estado. No, sí, pero él está diciendo eso. Eso es Sí, sí, yo entiendo lo que vos decís. A ver, justamente, diferenciemos una cosa. Acá vamos a empezar a diferenciar. Una cosa es el accionar por parte del Estado argentino y otra cosa es el accionar por parte de un individuo. Lo que nosotros vivimos justamente por parte del último gobierno militar, eso era la estructura del Estado puesta en llevar adelante actos que aterrorizaban a la sociedad. Por parte del Estado. Es el accionar de Daniel Spitarello, que utiliza una forma desmedida ante una situación molesta, que te manda un mensaje. ¿Se entiende? Ahora, si yo, policía, vestido de policía, con mis compañeros policías, salgo a sacar personas, secuestrar, no, eso ya claramente... ¿Recuerdan por qué esto se dio la situación? ¿Se acuerdan de Maldonado? sí. Sí, más allá de todo eso. Maldonado es un claro ejemplo de cómo debemos entender la situación. ¿Fue secuestrado o no por...? Ahogando. O sea, eso es eso, ¿no? Yo no tengo idea. Son las pericias que vi estaban como ahogados. Después ni idea. Pero también pudieron haberlo Si metido encima no ahí. sabía nada, no vale eso, ¿no? ¿Y vos pensás que Está capaz poniendo frío, Lo que sí sé, Bueno, el tema es el siguiente. Justamente, ustedes tienen que tener la capacidad para poder entender esto y diferenciar esto. ¿Está? Obviamente, en un contexto donde justamente volvemos al origen, al inicio de la explicación, en un contexto donde existe la posverdad, es difícil poder entender esto, porque como yo expliqué ayer, uno de los problemas que nosotros estamos viviendo en esta nueva realidad, que es el acceso masivo a los medios de comunicación, es que el bombardeo de información que tenemos de forma continua a nosotros nos impide entender qué es verdad y qué es mentira. razonar. Razonar podemos, el problema es que tenemos tanta información que ya no nos permite entender. No nos permite poder razonar claramente. Entonces, es como cuando vos decís, antes nos quejábamos porque no tenemos luz. Ahora nos quejamos porque existen tantas luces que nos dejan ciegos. No puedo ver nada. Es la misma situación, pero a la inversa. ¿Se entiende? Entonces, por eso justamente estas clases. La idea mía es que ustedes puedan pensar. Sí, mal que te pese, Sereno, ¿qué le vamos a hacer? Y yo quiero que pienses, que razones, que busquen los motivos, los por qué. Si vos mañana me decís, mirá, yo apoyo esto, bueno, pero por lo menos dame buenas razones.
No seas una persona que sigue a alguien por seguirla, porque es simpático, porque sonríe lindo, o porque te cae bien, porque utiliza un tono de voz que es agradable y atractivo. No. ¿Está? Bien. Chiquitos, vamos a hacer una cosa. Van a hacer el